Condiciones y restricciones en claro.com.co. Son las 7 de la mañana, 23 minutos. Doctor José Andrés Romero, muy buenos días. Buenos días, Darío, ¿cómo está? Un saludo muy especial para usted y toda su mesa de trabajo. Bueno, le toca a usted terminar de implementar la llamada facturación electrónica, un proceso complejo, necesario, que le va a traer muchos beneficios a nuestro país, sin duda alguna, que va a facilitar los procesos en las empresas y personas que están en la obligación de presentar unas desde este año 19 y más de 450,000 a partir del 1 de enero del próximo año. ¿Qué es la facturación electrónica? ¿Quiénes están obligados a tener ese sistema? ¿Cuáles son las compañías que van a prestar a nivel nacional? ¿Y cuántas son? Porque todas las que se presentaron no pasaron todas, entiendo que son 6 o 7 las que quedaron finalmente. En fin, tenemos muchas inquietudes y nos está acompañando nuestro compañero Juan Carlos Echeverry. Hola Juan Carlos, ¿cómo está? Darío, no, pues primero antes de hablar del tema de factura electrónica quería hacer un reconocimiento y una felicitación por los 29 años de trabajo a cargo de Caracol Radio. Y respecto de los temas que usted me comenta, yo creo que sin duda la factura electrónica es una muy buena noticia para el país, es una buena noticia para los empresarios, es una buena noticia para la DIAN, entre otras porque es pasar a una tecnología pues mucho más moderna. Mire, ayer tuve una conversación con un empresario que ustedes conocen, que es Jean-Claude Desudo, y me contaba que tenía un edificio dedicado a guardar las facturas físicas que había emitido en los 10 últimos años, que es lo que ordena el Código de Comercio. Creo que debemos estar abiertos a las nuevas tecnologías, abiertos a este nuevo reto y responder e implementarlo de la mejor manera. Pero la gente está preocupada. Algunos empresarios con los que conversé a finales del año me decían, Darío, es que no han salido todas las reglamentaciones. Mire, Darío, cuando llegamos a la DIAN, pues ya existía un modelo de factura electrónica, una factura electrónica que se estableció sobre la plataforma Muisca. Esa plataforma Muisca, pues fue un buen comienzo, una buena invitación para que empezara a funcionar la factura electrónica, pero lo que hicimos fue buscar un proveedor que ofreciera una solución que fuera más fácil de manejar, una solución que pudiera ser gratuita precisamente para los pequeños empresarios, una solución que pudiera entregar información estructurada, y estamos implementando con el consorcio de GoSocket y Microsoft precisamente esa nueva solución. Los decretos reglamentarios, las resoluciones reglamentarias, las normas reglamentarias, pues las hemos ido emitiendo. Obviamente teníamos una limitación importante, y es que la factura electrónica necesitaba que la ley de financiamiento hiciera unos cambios importantes. Ya con la ley de financiamiento, pues vamos a poder emitir las normas, los decretos. El decreto correspondiente ya pasó la revisión del Ministerio de Hacienda, muy prontamente seguramente lo vamos a emitir. La resolución con los nuevos requerimientos de la factura, que trae 229 campos a validar, ya salió emitida, ya los proveedores tecnológicos están trabajando en eso, y esperamos pues poder empezar los pilotos desde el mes de febrero o marzo, para que pues precisamente la factura electrónica cuando salga de la mejor manera, cuando se empiece a universalizar salga de la mejor manera, y pues no genere resistencias en el mercado colombiano. Doctor Romero, muchas gracias por atendernos. Según entendemos, hay una expectativa muy grande, muy positiva sobre el aumento de recaudo una vez esté implementada completamente la factura, pues es como una herramienta fuerte para combatir la evasión. ¿Cuál es ese aumento de recaudo esperado según ustedes y en cuánto tiempo estará completamente implementada la factura? Juan Carlos, muy buena pregunta, porque pues creo que lo más importante es mostrar que la factura electrónica es una gran herramienta, primero para reducción de costos de los empresarios. Hoy en día emitir una factura a un empresario medio físico le cuesta 3,000 pesos. Emitirla por medios electrónicos o puede ser gratuita si está en el sistema gratuito, o máximo le puede costar 300 pesos. Por otra parte, pues tenemos el tema de que va a dinamizar la economía, porque vamos a hacer devoluciones automáticas a los contribuyentes.
las transacciones se van a hacer más rápidas, no toca mandar las facturas por correo. Y lo que usted dice es muy importante, vamos a tener una base de información. Hoy en día en el mundo moderno todo es información. El tema de Big Data, de analítica, de poder hacer análisis de riesgos, de poder identificar y anticipar situaciones de corrupción y de evasión, pues se logra teniendo la información adecuada y procesándola de la mejor manera. Entonces no solamente es para la DIAN, para poder adelantarse a esta información, para poder evitar tener que pedirle a los contribuyentes todos los años medios magnéticos, sino tener la información en tiempo real, sino también para las mismas empresas. Mire, las empresas que han implementado la factura electrónica han encontrado que existían situaciones de corrupción dentro de las mismas empresas. Entonces, pues, sin duda, esto nos va a ayudar a tener más información, a poder hacer programas de fiscalización más reactivos. Fíjese que desde el semestre pasado, la información que empezamos a obtener con factura electrónica nos ayudó a mejorar la gestión también, y en parte, pues, fueron los resultados del segundo semestre, en donde las proyecciones de la DIAN daban un déficit de 5 billones en recaudo y terminamos con 2.6 billones de recaudos superiores. Y esperamos que esa sea la dinámica hacia el futuro. Obviamente es difícil anticipar y decirle un número específico respecto a los resultados de la factura electrónica en materia de recaudo, pero pues sin duda nos va a ayudar a cumplir esos 3 billones adicionales de gestión que estamos aprobando y negociando con el Ministerio de Hacienda, y que vamos a aprobar en el CONFIS, en donde teníamos una meta de gestión de la DIAN de 10 billones y pensamos que vamos a aumentarla en 3 billones más, precisamente por estos resultados de factura electrónica y otras implementaciones en materia de transformación tecnológica. Doctor José Andrés, le quiero preguntar por los proveedores tecnológicos. Estoy averiguando para una pequeña empresa y el que menos cobra 500.000 pesos por instaurar la facturación electrónica. Usted habla de que será gratis para algunas pequeñas empresas. ¿Sí van a alcanzar los proveedores tecnológicos? ¿Qué tanta gente se va a beneficiar de poder tener una facturación electrónica gratis? César Augusto, muchas gracias por esa pregunta, porque creo que es fundamental aclarar eso a la opinión pública y a las personas. Obviamente, como es un mecanismo nuevo, creo que tenemos que hacer una campaña de comunicación y de información para que todos estos tipos de tabús, podría decirse, que se están generando y comentarios se puedan entender y aclarar. Lo primero, decir que queremos llegar a lo que hoy, por ejemplo, en día tiene Chile, en donde 90% de los obligados a facturar utilizan el mecanismo de facturación electrónica gratuita. Solamente el 10%, de alguna forma, por la complejidad de sus sistemas contables, sistemas de software financiero y operativo, pues requieren algún tipo de asesoría por parte de un proveedor tecnológico. Nosotros tenemos que mostrarle a los empresarios que esta solución gratuita, en donde no van a tener que pagar un peso, sino que pueden acceder directamente a la factura electrónica en esta nueva plataforma de GoSocket, pues va a ser asequible, cómo la van a poder usar, cómo se van a poder colgar de ella, cómo van a poder cumplir. Y adicionalmente vamos a hacer un trabajo muy importante con los proveedores de los ERPs financieros más masivos, más importantes de Colombia, para que generen, como lo han hecho, por ejemplo, en México, una solución contable gratuita, de tal forma que también se le pueda dar eso a las personas que estén en el régimen simple, y el régimen simple pues son empresas que facturan hasta 2.800 millones de pesos. En todo caso, para ese 10%, para esos empresarios grandes que tengan que pagarle a un proveedor tecnológico, el estudio que se ha hecho a través del CIAT y que hemos hecho nosotros es precisamente que, incluyendo ese costo de proveedor tecnológico, incluyendo todos los posibles costos que hay que hacer para adaptar la factura electrónica, la factura sale costando 300 pesos, versus lo que cuesta hoy en día el medio litográfico, incluyendo los costos que le pagas a la impresión, al impresor, el papel, el costo de almacenamiento, el envío por correo. Todo lo que se gasta hoy en día suma 3.000 pesos. Entonces, es la 10ª parte del costo que un empresario hoy en día tiene que incurrir para poder facturar. Entonces, creo que la perspectiva debe ser esa, César Augusto.
Bueno, siguiendo, doctor Romero, en eso que llamamos factura electrónica para dummies, para que la gente entienda, me dicen o me hacen esta pregunta. Dice, si yo facturo por computador, ¿por qué es diferente eso a la factura electrónica? ¿Qué es exactamente la factura electrónica? Y exactamente quiénes deben hacerlos, quiénes deben cumplir con esa factura electrónica. Mira, ahí lo más importante es comentar que pues el mundo va evolucionando. Anteriormente pues uno hacía se comunicaba por correo electrónico, por computador, y hoy en día uno lo hace por WhatsApp. Esa es como yo diría la analogía entre la factura por computador y la factura por medio electrónico. La factura por computador simplemente es un software que genera unas numeraciones automáticas, pero que te obliga de todos modos a imprimir la factura y a archivarla. Mientras que el tema de la factura electrónica es una factura que está de alguna forma encriptada, que tiene firma electrónica, que tiene todas las condiciones para validar su idoneidad, su calidad, podría decirse, y además para controlar quién es el propietario de esa factura electrónica. Y uno la va a recibir, para simplificar un poco la discusión, cada contribuyente, cada empresario va a tener un buzón de entrada, como cuando tienes un correo electrónico y guardas los correos en una carpeta, va a tener un buzón de entrada con todas las facturas que haya recibido y va a tener un buzón de salida con todas las facturas que le entregues a todos los demás, y el sistema se interconecta. Por eso es importante la ley de financiamiento, en donde le exigimos a todos los proveedores tecnológicos que sus sistemas tenían que ser interoperables para que todos se pudieran conectar con el sistema de la DIAN, obviamente, pero también con los sistemas de los otros proveedores tecnológicos, y que esas facturas de entrada y de salida se archiven de manera electrónica en sus buzones como si fuera una cuenta de correo electrónico. Doctor Romero, ya hemos hablado de los beneficios de la DIAN, de los beneficios de las empresas. Hablemos ahora de los beneficios del ciudadano de a pie, del consumidor, del que va a la tienda y compra un saco, compra un disco, compra cualquier artículo, una nevera, por ejemplo. ¿Qué garantías tiene ese comprador frente a, por ejemplo, el querer hacer un reclamo, el querer hacer efectiva la garantía misma del producto? Si no tiene la factura física, y como colombianos nos hemos acostumbrado a tener la factura y guardarla hasta el día que se nos daña el producto. Sí, ahí hay dos comentarios que son bien importantes. Yo creo que el colombiano de a pie pues tiene que evolucionar a las tecnologías que le exige el mundo, ¿sí? Por ejemplo, pues yo recuerdo cuando yo entré a la universidad que nadie tenía celular. Y pues hoy en día yo creo que cada uno de nosotros pues no puede vivir sin el celular, y el celular es una herramienta de trabajo, de comunicación necesaria para poder estar todos los días. Yo creo que es un tema cultural en donde tenemos que empezar a avanzar y generar esa cultura. La gente después, con el tiempo, va a decir, oiga, yo no entiendo cómo antes tenía que guardar un papel, entre otras porque ese papel, pues tú lo guardas y muchas veces se refunde, se pierde. Es mucho más seguro poder tener una factura en medio electrónico. Lo segundo es que no estamos eliminando algunos documentos equivalentes, incluyendo los documentos equivalentes que tienen que ver con la factura POS o con la tirilla POS. Quiere decir que si tú vas a un establecimiento, a un supermercado, pues a ti te van a poder seguir dando la factura POS, que es un documento equivalente que no te da derecho a descontables, que no te da derecho a IVA descontable o a costos y gastos, parecido un poco a lo que tienen en otros países como en Argentina y Chile, que te preguntan, ¿quiere la boleta o quiere factura? Pues el POS es el recibo que te van a poder seguir dando para pues hacer más ágiles pues todas estas transacciones, pero pues simplemente no va a ser un documento tributario. El documento tributario va a ser únicamente la factura electrónica. Doctor Romero, estando claro entonces la factura electrónica y sus beneficios, pasemos al campo de las sanciones. ¿Cuáles son las sanciones para quienes no la implementen en los plazos adecuados? Mira, como estaba la ley anterior, la 1819, establecía que todos los responsables del IVA a partir del 1 de enero tenían que estar obligados a factura electrónica. Eso pues obviamente, conforme se dio el proceso de implementación en el año 2016, pues después de la ley del año 2016, pues no estaba lista la entidad pues para asumir toda esa información.
Entonces nosotros lo que dijimos es, oiga, estamos aprendiendo todos, estamos desarrollando el sistema, estamos implementando con un nuevo proveedor que tiene experiencia mundial, de haberla implementado en Chile, de haberla implementado en Ecuador, de haberla implementado en Costa Rica, de haberla implementado en México, en Brasil. Entonces, un proveedor que ya tiene probadas las fallas y cómo funciona, pero de todos modos tenemos que hacer nuestras pruebas pilotos, tenemos que asegurarnos de que la factura funciona, hacer el cambio cultural, la pedagogía necesaria, y por eso incluimos dentro de la ley de financiamiento una norma que dice que primero, que el cronograma de implementación, es decir, los obligados a la factura electrónica se regularán por la DIAN mediante una resolución. Entonces, pues nosotros lo que queremos es que cuando saquemos un grupo de contribuyentes por sectores, porque así es que se tiene que ir implementando la factura electrónica, ese sector tenga la pedagogía, la formación, esté listo y nosotros los acompañemos a que la factura electrónica funcione de buena manera. Y lo vamos a ir haciendo en la medida en que el sistema y en la medida en que hagamos las pruebas y que estemos seguros de que va a funcionar bien. Por otra parte, en la ley de financiamiento también establecimos que no se va a sancionar, podría decir, o sí es obligatoria la factura electrónica, pero hasta el 31 de julio vamos a dar un plazo para que las personas puedan justificar por situaciones tecnológicas o por situaciones de conveniencia comercial, seguir facturando mediante los mecanismos tradicionales. ¿Por qué esto? Que es muy importante. Un ejemplo, el sistema de factura electrónica actual, no el de la nueva plataforma que estamos implementando, no permite hacer factoring. Y hay muchas empresas colombianas que se financian con el factoring, porque es una forma de adelantar la liquidez y de poder tener la liquidez de sus operaciones para cumplir sus obligaciones. Entonces, pues eso es un tema de conveniencia comercial para seguir facturando bajo los medios normales y no generar un traumatismo en la economía. Entonces vamos a tener un periodo de transición suficientemente amplio para poder hacer todas las pruebas, para hacer las campañas piloto, para hacer la campaña de comunicación y para poder enseñarle a los colombianos los beneficios que trae la factura electrónica. Sí, doctor Romero. A ver, en resumen y en cuanto a las fechas de implementación y los plazos, partiendo de la base de que ya esa plataforma con esa multinacional que usted nos ha indicado está en la capacidad y tiene la solidez y la robustez para poder responder al requerimiento y a la exigencia legal, hasta el 31 de julio hay que justificar ante la DIAN que yo tengo que seguir hasta esa fecha facturando de manera tradicional. Y obligatoriamente, en consecuencia, a partir del 1 de agosto, ¿será para qué tipo de personas o de empresas y a partir del 1 de enero del año 20, quiénes? Bueno, vamos a recapitular un poco muchas de las cosas que hemos dicho, Darío. Lo primero es, en este momento los únicos obligados a factura electrónica son los grandes contribuyentes. Es decir, son 3.500 empresas del país que representan más o menos el 60% de las facturas que circulan. Y ellos son los que están obligados y en este momento están montados sobre la plataforma antigua. Nosotros que corregimos, aclaramos que el resto de los contribuyentes, de los obligados a facturar, los otros 2.200.000, casi 400.000 contribuyentes, 2,5 millones de obligados a facturar, no están obligados sino voluntariamente. Si usted quiere meterse ahorita a la factura electrónica, mediante resolución, la DIAN va a empezar a decir qué sectores y qué personas van a entrar a ser obligados, ¿cierto? Entonces, pues la invitación sí es a que los que sean más inquietos y que quieran participar del piloto y empezar con factura electrónica que genera unos ahorros importantes para los contribuyentes, que genera unos beneficios muy interesantes. Los que se quieran meter al régimen simple lo pueden hacer voluntariamente. De resto, vamos a empezar a sacar unas resoluciones en la DIAN, mirando y midiendo la capacidad de hacer pedagogía y la capacidad de los empresarios de reaccionar al tema de factura electrónica para que no sea un tema traumático, sino que sea un tema paulatino que estimamos más o menos nos va a llevar para hacer la implementación hasta los niveles que necesitamos, más o menos hasta mediados del año entrante. Pero esta norma, obviamente, del 31 de julio
se refiere a aquellas personas que de una u otra forma entren a estar obligadas de acuerdo con estas resoluciones y a los grandes contribuyentes que hoy en día ya están obligados. ¿Cuáles son los primeros sectores que tienen en la mira para esas resoluciones después de los grandes contribuyentes? Juan, hicimos un estudio porque digamos que las recomendaciones de los asesores del CIAT y del BIP es que uno tiene que empezar a meter los sectores de menos facturas pero de más transaccionalidad, es decir, de mayores niveles de transacciones y de mayor valor económico de las transacciones. Entonces, hicimos una clasificación por los 18 megasectores y los clasificamos en ese orden. Hicimos las estadísticas económicas de cuáles eran los de mayor valor de transacciones, pero menor número de facturas, para estar seguros de que empezamos como a lanzar el tema de factura electrónica por los sectores que nos puedan generar menor traumatismo y que pueda ser más fácil de implementar. Doctor José Andrés, pregunta Javier Suárez, o afirma en Twitter, dice, 300 pesos por factura es demasiado costoso, e igual toda la gente o mucha gente va a querer su factura impresa. Sí, es un tema cultural, César, y pues tenemos que trabajar, como se decía ahorita, toda Latinoamérica pues ya está con el tema de factura electrónica, pues para no hablar de otros países. Y pues obviamente es un tema en donde la gente está acostumbrada a tener su factura física, pero pues poco a poco vamos a evolucionar. Por ejemplo, hay otro ejemplo en la ley de financiamiento que es muy importante. Yo firmaba contratos de notificaciones de la DIAN altísimos para notificar todos los actos, las carticas que le llegan a todo el mundo, los requerimientos, todo esto, y esto le costaba un jurgo de plata al Estado. Cada envío costaba 6.000 pesos de un acto, de una cartica. Eso pues con la posibilidad de notificar electrónicamente ahorita los actos de la DIAN le va a ahorrar muchísima plata al Estado. Cuando el empresario se dé cuenta, cuando el señor Besudo pueda empezar a usar el edificio para montar otra empresa, para generar trabajo, cuando el empresario se dé cuenta que realmente pues está ahorrando un montón de plata, pues va a llegar a la conclusión de que la factura electrónica es algo muy positivo. Los 300 pesos es para el que decida pagarle a un proveedor tecnológico. No es obligatorio pues pagarle a un proveedor tecnológico porque el software de la DIAN va a tener la facilidad y la posibilidad de generar la factura electrónica gratuita. Doctor Romero, yo sigo pensando en el comprador, en ese que va a la tienda, que ya no va a recibir factura física, sino electrónica, y que seguramente la va a tener ahí guardada en su archivo en el correo electrónico. Y hablando del correo electrónico, cuando uno va a estas tiendas le piden unos datos, correo electrónico, dirección, cédula, teléfono. ¿Cómo va a funcionar el tema de la protección de datos con estas nuevas facturas electrónicas? A ver, nuevamente, el consumidor que va a la tienda, ¿sí?, seguramente va a seguir pidiendo la tirilla o el régimen POS, en donde tú no tienes que dar tu información tributaria. Pero si el contribuyente o la persona que hace una compra, ya no en una tienda pequeña para consumo, sino en una tienda, en un distribuidor grande para tener materias primas para su empresa, pues tendrá que entregar la información comercial y obviamente pues en todas las transacciones comerciales pues hay unos acuerdos de confidencialidad de la información y de buen manejo de esa información, ¿no? Hay que decir que las facturas electrónicas, cuando se manejan por ese sistema, igual que digamos cuando tú imprimes una factura electrónica, tú se la entregas en físico y la persona que la entrega en físico tiene una copia y el que la emitió tiene otra y las guardan. Pero tú no puedes, eso es una información, es un documento, es un título de valor entre las partes, no es un documento público. Lo mismo va a suceder acá. ¿Por qué? Porque el único que tiene el centro de archivo, podría decirse, de todas las facturas va a ser la DIAN. Por eso haber hecho esta alianza con Microsoft para poder tener las facturas en la nube con capacidad ilimitada, pues era muy, muy importante para que el sistema funcionara. Pero entonces el tema es la validación de cada factura. Cuando tú emites una factura en tiempo real, se la mandas a la DIAN en tiempo real, la DIAN la valida
para decir que cumple todos los requisitos y ponerle como el sello electrónico a esa factura, y posteriormente en tiempo real le llega a tu cliente. Y el cliente las tiene que guardar como las guardaba anteriormente en medio físico. Y se rigen pues las normas de protección de datos, se rige de la misma manera como hoy en día se protegen los datos en todas las transacciones comerciales. Pues seguramente vamos a conversar muchas veces con usted, doctor Romero, director de la DIAN, José Andrés Romero, pero queríamos empezar a abordar este tema que tanto comentario, interés, preocupación ha generado por la ignorancia, por la falta de cultura en esa materia, porque es algo completamente nuevo y novedoso. Pero si Ecuador lo logró, si Chile lo logró, si México lo logró, si eso para hablar de países similares a los nuestros, pues Colombia también lo va a lograr, si todos somos disciplinados, juiciosos y entendemos las bondades del sistema. Evidentemente cualquier cambio genera molestias, críticas al principio, pero estoy seguro de que esto va a salir adelante. Muy amable y muchas gracias y un feliz año, doctor Romero. Así es, Darío. Déjeme hacer un último comentario, sí, si me lo permite. Claro que sí. Lo primero es que pues el tema de la factura electrónica es un primer avance en el proceso de transformación y modernización que necesita la DIAN para ser una entidad realmente eficiente, que lleve a mejorar la eficiencia en materia de recaudo y que lleve a tener los sistemas necesarios para perseguir a los que no cumplen, a los que no pagan los impuestos. Y lo segundo, que es muy importante, es una invitación a todos los colombianos a que construyamos, a que conozcan la factura electrónica, que la entiendan y a que la usen, porque estamos seguros que este esfuerzo que está haciendo el Estado colombiano pues va a ser muy positivo para reactivar la economía del país. Ojalá así sea, que bastante lo necesitamos. Es el director de la DIAN, 7:50 en Caracol.